Bueno, muchachos, buenos días o buenas noches. En el presente video les vengo a explicar más que todo la línea del tiempo y en una parte la importancia de la séptima papeleta, de la importancia que tuvo y el impacto que fue para también la Constitución del 91. Iniciando mi línea del tiempo, la puse como en los más hechos que me parecían como destacables y en unas partes como generalicé porque eran tantos años y tantas como propuestas o movimientos que habían en ese entonces que describirlo como en un solo año o en 10 para cada uno no cabe como todo el concepto para describirlo. Entonces es más como generalizarlo para poder hacer la línea del tiempo más completa. No, pues que no quede tan larga y pues como tan aburrida. Ya que cada evento tuvo su importancia y pues su establecimiento en el año para poder pues ir surgiendo como avances. Entonces yo lo que inicio es desde el año de 1886, en el cual era que ya había como la antigua constitución que de esa a la de hoy fueron como las dos, o sea, como las dos que más se conocen por obvias razones de años. Pues aparte hay como una discusión de que por qué tuvieron que pasar como 100 años o así para poder como crear este tipo de leyes. ¿Por qué surgieron esas constituciones? ¿Eran por los conflictos, por los problemas o simplemente porque no teníamos como una armonía en el país? Entonces, como para hacerlo más autónomo o más como convivencial en la sociedad, se tuvieron que surgir esas constituciones. Principalmente la del 86 fue como unos comienzos, porque antes de esa se habla, y pues de lo que investigué se habla de que hubieron más como constituciones o reformas o ciertas leyes en esa época. Igual eran como los inicios que se estaban planteando o explicando como para ir tomando conciencia o ver cómo se iba como analizando y viendo el comportamiento de ella. Entonces, como comenzando en sí, son como los principios. Hubieron varias reformas, varios, pues, en desacuerdos o en acuerdos para irlo formando, ya que en esa época, pues, gracias a esa constitución se vio como disminuyendo la discriminación y la exclusividad. Entonces yo lo que hago es como en que cada año vaya siendo como unos movimientos destacables en los cuales se veían el cambio en esa época. A pesar de que pasaron como los 100 años y no pues se tuvo en cuenta la reformación, ya fue hace poco en el 1989 o 1990, entre esos años, que se fue formando ya por 20 movimientos y todo lo demás. Entonces, en ese principio del 86 se fue demostrando eso. Ya después se habla como de tiempos como hasta el 1909 en donde pues se iban viendo cambios. Y también ya por 1957 en donde se tuvo como un consenso o una votación en el cual es como la primera vez que votaron también las mujeres, que es eso que cabe también destacar sobre los pactos como de los partidos Frente Nacional, que fue como los comienzos de ir formando grupos políticos o de guerrilla, ya que en este, pues es tristemente saber que en Colombia los avances se han tenido que hacer por la guerra o por temas así que llegan a casos extremos para poder tomar esas decisiones. Entonces ya desde 1957 hasta 1990 se vieron varias como movimientos políticos en donde cada uno tenía sus respectivas propuestas o nace como el M19 o también donde está Gustavo Rojas Pinilla en el cual eran como cabecillas fuertes de cada partido y los cuales se fueron creando por una paz. Cabe resaltar por todos los conflictos que tenía el país, como el desplazamiento, la discriminación, ah, ya fue poco a poco fue con el narcoterrorismo, el cartel de Medellín, y fueron todos esos problemas o circunstancias que se fue obligado a ir como viendo y creando y exigiendo ciertas leyes para poder tener como una convivencia o una paz que
se ha luchado por muchos años y han llegado por otros problemas como la corrupción o por malentendidos del gobierno o entre cada uno con sus ideales que se haya tenido que formar para cada partido. Ya fue hasta 1989 que se crea la séptima, se me olvidó, la séptima, la séptima papeleta. Entonces, en ella es la que se dice que hubieron varios jóvenes universitarios haciendo reuniones e intentando y anhelando por un movimiento para impulsar los derechos fundamentales y asegurar una paz en Colombia. Más que todo es como un movimiento estudiantil en el que se vio, pues, fue como un evento importante porque fue en la asamblea o en ese momento que era la reunión solamente eran para 6 papeletas y gracias al impulso del estudiante se pudo luchar por una séptima para que haya más voz, más refuerzo y para que haya como los jóvenes que los jóvenes lideren por la preocupación que ya estaba lo de en ese entonces el narcoterrorismo y lo del cartel de Medellín, que ya se veían muchas cosas afectadas en la nación y más aparte del asesinato de Luis Carlos Galán, ya era más un movimiento que impulsara una nueva constitución política. Entonces la séptima papeleta tiene como importancia eso, de impulsar a la nueva constitución para que ya haya una reforma y un cambio de leyes y se pueda como lograr una mejoría en el país. Pues esa es la idea desde ese entonces hasta el día de hoy que pues se sigue como luchando por ciertas circunstancias que tenemos o intentamos mejorar para el país. Entonces ese fue como el comienzo de la nueva constitución, de que tras tantos años ya de lucha, de guerra y pues de sangre en Colombia ya se tenía que ver como formada una nueva constitución para pues ver como que se tenga que cumplir o que hayan leyes o que hayan reglas para ello. Entonces, más que todo, como un resumen y llegando a una conclusión fue de que tuvieron que pasar muchos problemas para poder tener como una mejoría o se espera un cambio en el país, creando grupos paramilitares, de movimientos y ya últimamente de movimientos estudiantiles donde se logra como cierta paz o se intenta dar como ese mensaje para poder llegar al avance. Muchas gracias por ver el video. Me despido, que estén bien.